¿De qué sirve ganar el mundo si al final perdemos el alma? En un mundo lleno de vanidades, falsas promesas y placeres pasajeros, San Agustín nos ofrece una advertencia eterna. La verdad no está en la apariencia, sino en el principio que todo lo creó. Este sermón no es solo una enseñanza, es una llamada urgente al corazón. Quédate hasta el final y descubre cómo la sabiduría del cielo puede liberarte del engaño de este mundo. Quien tenga conciencia de su deuda y de la sentencia apostólica que dice: no debáis nada a nadie, a no ser el amor recíproco, Romanos 13, 8, debe urgirse él mismo a saldarla. En verdad, por grande que sea el pánico que los acreedores infunden a los deudores, mucho más inflexible es la caridad. Esta elimina el peso del temor al requerimiento de pago, pero impone el más gravoso del deshonor si no se paga. Recuerdo haber prometido a vuestra caridad que no os faltaría por mi medio. En cuanto el Señor se digne concedérmelo, una respuesta a las necias, dañinas y falsas acusaciones con que los maniqueos atentan contra el Antiguo Testamento. Atended, pues, y advertid las coyundas con que ata la serpiente, y, retirando de ellas vuestra cerviz, sometedla al yugo de Cristo. En efecto, a los incautos osan tenderles, ya de entrada, trampas como la de afirmar que los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento se oponen entre sí, de modo que, según ellos, resulta imposible aceptar el uno y el otro sin cambiar de fe. Y en su empeño por convencer de que existe un desacuerdo entre el comienzo del libro del Génesis y el del Evangelio según San Juan, los contraponen como si estuviesen enfrentados. Pues así ellos dicen, Moisés dice: en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, Génesis 1:1, pero no menciona al Hijo por quien se hicieron todas las cosas. Mientras que Juan dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Todo fue hecho por ella, y sin ella nada se hizo. Juan 1:1-3. ¿Hay aquí contradicción? ¿O son más bien ellos los que se llevan la contraria a sí mismos cuando prefieren censurar lo que en su ceguera no entienden antes que investigarlo con piedad? ¿Qué han de decir cuando les responda que el Hijo de Dios es el mismo principio en que Dios hizo el cielo y la tierra, según el Génesis? ¿Acaso me será imposible probarlo si tengo a mi disposición testimonios del Nuevo Testamento al que quieran o no se someten una vez quebrantada la cerviz de su orgullo? Así dijo el Señor a los incrédulos judíos: si creyerais a Moisés, me creeríais también a mí, pues él de mí escribió. Juan 5:46. ¿Cómo no voy a entender que el Señor mismo es el principio en que Dios Padre hizo el cielo y la tierra? En efecto, Moisés escribió: en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, y que él escribió del Señor, lo avalan las palabras del Señor mismo. ¿O acaso no es también el principio? No será razonable dudar de ello, habiendo hablado el Evangelio. Cuando los judíos preguntaron al Señor quién era, él respondió: el principio, pues también os estoy hablando. Juan 8:25. He ahí el principio en que hizo Dios el cielo y la tierra. Así pues, Dios hizo el cielo y la tierra en el Hijo, por quien se hicieron todas las cosas, y sin el cual nada se hizo. Concordando, por lo tanto, el Evangelio con el Génesis, retengamos la herencia según el consenso de ambos testamentos, y dejemos esas acusaciones falsas y pendencieras a los desheredados herejes. No debe turbar a vuestra prudencia el que Juan no haya dicho: todo fue hecho en él, sino todo fue hecho por él. No leemos en el Génesis: por el principio hizo Dios el cielo y la tierra, sino en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Porque dice el apóstol: instaurar en Cristo cuanto hay en el cielo y lo que hay en la tierra en él. Efesios 1:9.
10. Y así, como aquí oyes que dice en él, para entender también por él, de igual manera en lo que dice Juan. Todo fue hecho por él, también te ves forzado a entender en él. Y como aquí, cuando leo por él, no dejo de entender que todo fue hecho en él, ¿quién me prohibirá entender también por él, cuando lea en el Génesis que el cielo y la tierra fueron hechos en él? A no ser que los maniqueos, dejando el litigio entre dos testamentos, quieran ahora enfrentar a Pablo con Juan, porque uno dice en él y otro dice por él. Pero nosotros, que no creemos que Pablo y Juan se opongan entre sí, los forzamos a confesar idéntico acuerdo entre Moisés y Pablo. Y como estos dos van de acuerdo entre sí, también Juan va de acuerdo con ellos, porque dijo por él de tal manera que no impide entender en él. Todos los escritos divinos están en paz entre sí. Suele acontecer que, cuando en la oscuridad de la noche vemos pasar las nubes, su opacidad perturba nuestra vista, y nos parece que las estrellas se mueven en dirección contraria. De igual manera, a estos herejes, que no hallan paz en la nube de su error, les parece que las escrituras divinas están en pugna consigo mismas. Quizá repliquen que, en el principio, hizo Dios el cielo y la tierra, no se dijo en referencia a la palabra de Dios. Admitamos que este texto no hay que entenderlo del principio, que es el Hijo único de Dios, sino del principio del tiempo. No porque ya existiese el tiempo, antes de existir criatura alguna, pues nadie dirá que el tiempo es coeterno con Dios, creador de los tiempos, sino en el sentido de que el tiempo comenzó a existir junto con el cielo y la tierra. Por tanto, si alguien lo entiende así, sin igualar criatura con creador, saldrá a la luz el número plural de personas, al menos allí donde se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Génesis 1:26, e hizo Dios al hombre a imagen de Dios, Génesis 1:27. Aunque incluso si no se manifestase, la Trinidad se insinúa a los capacitados, que la entenderían bajo la mención de la unidad. De igual manera, a los inteligentes no les debió parecer que el comienzo del Evangelio se oponga al del Génesis. Solo los no instruidos pudieron tener esa opinión. Las Escrituras contienen innumerables ejemplos de expresiones similares. El Señor mismo dice, no juréis ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el escabel de sus pies. Mateo 5, 34-35. Porque no se mencione a sí mismo en ese pasaje. ¿Van a negar que Cristo esté sentado en el cielo? Dice asimismo el apóstol, oh abismo de riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, porque de Él, y por Él, y en Él, son todas las cosas. A Él, gloria por los siglos. Romanos 11, 33-36. Tampoco aquí se menciona al Hijo, pero el apóstol afirma que hay un único Dios y Señor, de quién, por quién y en quién son todas las cosas. Pero la fe, en su autenticidad y verdad, pone de relieve la concordia entre Pablo y Juan. Y al decir, de Él, y por Él, y en Él, son todas las cosas, el bienaventurado Pablo enseña que hay que entender no solo al Padre, sino también al Hijo y al Espíritu Santo. Así también, viendo la concordia entre Moisés y Juan en las palabras, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, si se piensa en el principio del tiempo, la palabra Dios no señala sino la unidad de la Trinidad, o sin duda alguna abraza también al Hijo como principio en el que Dios hizo el cielo y la tierra. Hay muchas otras cosas que podría mencionar, en línea con estos modos de expresarse de las Escrituras divinas, mas para no cargar la memoria de vuestra santidad, baste con lo dicho. Lo demás, os exhorto a que lo investiguéis vosotros mismos, o a que lo advirtáis cuando se leen las Escrituras,
y a que lo examinéis y expongáis desde el presupuesto de la concordia. El mundo te ofrece brillo, pero no luz. Te ofrece placer, pero no paz. San Agustín no nos habla para condenar, nos habla para despertar, porque solo en Dios hay plenitud, solo en Él hay descanso verdadero. Hoy, mientras tantos corren tras sombras, tú puedes elegir la verdad que no pasa, la belleza que no se marchita, la riqueza que no se corrompe. No te dejes engañar por la vanidad del mundo. Como decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Comparte este mensaje con quien más lo necesita. Y si quieres escuchar más sabiduría de los santos, suscríbete, porque esto apenas comienza.